El resplandor no tenía frontera, y sin embargo, una vibración leve recorrió la altura como si la eternidad hubiera respirado hondo. Entre esa claridad que parecía bastarse, Miguel sintió que la paz también sabe escuchar. No fue un trueno ni un presagio escrito, solo un pulso en el que la bóveda de la gloria inclinó el oído y el silencio quedó grávido de una pregunta que no hería, pero encendía. Bajo esa cúpula viva, la luz parecía una inteligencia que arropaba y enseñaba sin palabras. No había sombra, y aún así, el corazón de Miguel aprendía a descifrar matices. Dios derramaba serenidad sobre las huestes como quien derrama agua sobre sed, y cada ala plegada era una promesa de obediencia. Sin embargo, aquello que no tenía nombre aún le hacía un hueco a la inquietud. El deber nunca había pesado. Ahora, más que peso, era una música que pedía oído fino. La mirada subió con calma hasta el fulgor que gobierna. No buscaba explicación, sino amplitud para comprender. En ese ascenso interior, algo se abrió paso sin estridencia. La misión no era un hierro que encadena, sino una lumbre que acompaña. El mundo, que todavía no era dicho por completo, aguardaba en la palma de una voluntad buena y radical. Y en esa espera, Miguel entendió que la pregunta no negaba la paz, la afinaba. Entonces el mensajero, que conoce los corredores del aliento y ha aprendido a dejar que la verdad fluya sin empujones, se dejó ver. Gabriel se acercó con esa sonrisa que no distrae sino que fortalece. Habló como se habla junto a una fuente, con palabras que se mezclan con el murmullo del agua. Dijo que la luz es la forma en que el amor se hace visible y que por eso mismo se deja medir por el contraste. Dijo que la sombra no es un adversario con rostro, sino una ausencia que la libertad puede habitar, y que el consentimiento de Dios no humilla, sino que prueba. La conversación ocurrió sin prisa. La bóveda los cubría a ambos como un manto. Nadie discutía. Era un aprendizaje compartido. La claridad no se ofendía ante la pregunta. Y Miguel, que nunca había titubeado con la espada, descubrió que el filo más fino no corta carne ni nube, corta ilusiones. Si alguna vez la ausencia se atrevía a ensayar su propio nombre, no sería porque el amor falló, sino porque el amor eligió ser amado desde la libertad. El aire parecía haber cambiado de densidad, no por amenaza, sino por expectativa. Como cuando se abre una puerta y entra aroma de lluvia que aún no cae. Los coros, sin perder la alegría, afinaron la mirada. A lo lejos, en las terrazas donde la belleza se reconoce y se celebra, un brillo distinto empezó a volverse espejo de sí mismo. No era más que belleza, pero se miraba por demasiado rato en su reflejo. El rumor no era maledicencia, era asombro perplejo. Algunos ángeles menores comentaban que el más elocuente entre los resplandecientes ensayaba preguntas con bordes afilados. Sus palabras tenían la suavidad de la seda y, a la vez, un peso que forzaba a sentir sin haber entendido. Decía que servir es un verbo hermoso cuando conduce, pero que quizá había llegado la hora de que la belleza tomara las riendas de la belleza. No invocaba el nombre de Dios, nombraba el brillo, y al nombrarlo, parecía multiplicarlo. Las alas. Jóvenes, indispuestas a la malicia, bebían la música y olvidaban revisar la letra. El coro que observa no juzga, pero registra. La fascinación, si no se somete, se cree destino. Miguel escuchó con el corazón, no con el recelo. Ningún acero se alzó. Solo se tensó la cuerda invisible donde la obediencia suena verdadera. Si una semilla se plantaba, no era de sombra material, sino de un pensamiento que aprende a preferirse. En la sala en que la paz se decide sin violencia, hubo una asamblea. No se trató de un juicio, sino de una claridad compartida. Miguel escogió la sobriedad. No declaró enemigos, señaló umbrales. Dijo que el resplandor no se mantiene a sí mismo por la obstinación de sus rayos, sino por el origen que los llama cada instante. Dijo que mandar es una forma de obedecer cuando el mandato nace de Dios,
Dijo que si la belleza anhela gobernar a la belleza sin volver a la fuente, no gobierna, se extravía. Satanás, que había probado con retóricas cortadas, a medida no gritó. Sonrió con gesto seguro. Habló de potencial contenidos por reglas y de horizontes que la fidelidad había encogido. Habló de mérito y de cumbres a las que se llega no por favor, sino por estatura. Y en medio del discurso pulcro, la línea fina del yo se volvió eje. Era un movimiento casi imperceptible, como el desvío de una nave por un grado. Pero después de un trecho largo, ese grado se vuelve pérdida de puerto. La fractura no crujió, susurró. Los que entendieron el susurro se colocaron del lado de Dios con la serenidad de quien se sabe sostenido. Los que prefirieron la música, de su propio brillo se organizaron como columnas que ya no referencian bóvedas, sino su propia geometría. Se dibujó el umbral y el cielo respiró hondo como quien prepara el cuerpo para un esfuerzo necesario. La estrategia de guerra en un mundo sin viento y sin polvo es una paradoja. No se trata de avanzar. Se trata de permanecer. La formación no busca ventaja de terreno, busca fidelidad de corazón. Miguel ordenó no por capricho, sino por símbolo. Las filas se formaron como salmos, cada una con un acento, todas con un mismo sujeto. La espada no pretendía lacerar. Era un signo que decía verdad con filo. La verdad no mata. Separa lo mezclado, devuelve cada cosa a su lugar. El choque, cuando llegó, fue música grave. Las sombras no tenían espesor, pero sabían imitar contorno. Se abalanzaron como si el vacío pudiera empujar. El brillo autosuficiente se convirtió en torbellino que reclamaba centro y arrastraba alrededor a quienes habían cedido al halago de su cadencia. No hubo insultos. Hubo decisiones explícitas. La obediencia sostuvo. El autoencanto insistió. Y donde la insistencia tropezó con la obediencia, se abrió el canto de la espada. La batalla no fue corta ni larga. Fue exacta. Algunos, al recordar, hablarían de edades, porque cuando el amor se defiende sin rencor el tiempo se estira como un puente. Otros hablarían de un instante, porque cuando la verdad se pronuncia, todo se ordena con precisión. Miguel avanzó sin gritar consignas. La consigna estaba en el metal. Todo gesto decía lo mismo. Ningún destino fuera de Dios. Satanás, que había iniciado la deriva, se encontró de frente con el lenguaje que no negocia. Intentó replicar con la gramática del mérito, con la aritmética de la altura propia. Le fue respondido con la luz que no calcula. Cuando la verdad nombra, no humilla. Solo vuelve a llamar por su nombre a lo que quiso llamarse de otro modo. El filo cayó como una sentencia amable e inapelable, y el torbellino perdió su eje. La caída no fue un espectáculo, fue una consecuencia. El firmamento, que no se agrieta, mostró sin embargo cicatrices finísimas, como las marcas que dejan los hilos al tensarse en un telar. No hubo júbilo de vencedor, hubo gravedad. Donde antes la danza era una sola, ahora la memoria guardaba el recuerdo de un paso contrario. Miguel guardó la espada. No había ira en su gesto. Había aprendizaje. La victoria también enseña los límites de la fuerza. Hay heridas que no se cierran con músculo, se custodian con paciencia. En esa sobriedad, la historia siguió su curso hacia un taller que todavía no había abierto la puerta. El diseño del hombre se gestó en conversación honda, no por falta de poder, sino por exceso de cuidado. La libertad, que es la grandeza más peligrosa, fue colocada como sello, no para que el ser humano pudiera romperlo, sino para que su amor tuviera autenticidad. Miguel escuchó la deliberación de Dios y comprendió su lugar. Custodiar no es tutelar. Acompañar no es intervenir. Se dijo el barro en voz alta, y el soplo hizo del polvo un rostro capaz de respuesta. El jardín fue tendido como una mesa generosa. Los ríos aprendieron camino. Los árboles aprendieron estación. La belleza se volvió cotidiana. La palabra límite no fue amenaza. Fue bordado en el mantel. El bien y el mal, conocimiento de dos orillas,
Quedaron fuera de la dieta no para humillar, sino para enseñar a saborear sin atragantarse. Eva, nacida de cercanía, miró el jardín con ojos que sabían nombrar sin poseer. Adán, con manos capaces de cuidar, recibió la invitación a plantar y a poner nombres no como dueño, sino como hermano mayor de todo aquello que canta sin voz. Miguel, desde la altura, vigiló no con morbosa expectativa, sino con nervios de padre adoptivo que sabe que no puede caminar por otro. Un día el aire trajo un timbre distinto, no por volumen, sino por intención. La serpiente no se presentó como monstruo, sino como asesor. Su consejo olía a novedad. Se ofrecía como atajo hacia lo que, en verdad, ya estaba prometido por camino de confianza. El discurso no fue tosco, fue razonable. Decía que conocer es noble, que ascender es propio del espíritu, que obedecer vuelve infantiles. Decía medio verdades que en el paladar se confunden con sabiduría. Miguel, fiel a su encargo, no interfirió. Aprendió el vértigo de ver decidir. Comprendió con dolor que el crimen de la mentira no es su volumen, sino su mezcla. Una sola hebra torcida en el tejido basta para debilitar la trama. La mano de Eva tomó lo que no pedía el tiempo. La boca de Adán probó lo que pedía vereda más larga. Los ojos se abrieron con una lucidez que no trajo música, sino ruido. El jardín, que no sabe odiar, se apenó. Los ríos continuaron su camino, pero el sabor del agua ya no bastaba para anular la sed inventada. La distancia llegó como una ráfaga que no empuja hacia atrás, sino que desenfoca. La expulsión no fue capricho, fue honestidad. Si el corazón se había hecho otro, la casa no podía fingir que nada había pasado. Y aún así, en la hondura del veredicto, la promesa se encendió como brasa que no se apaga. Un día, el amor vendría a atravesar la distancia por dentro. Miguel guardó en su pecho la doble certeza. El límite no es negación del abrazo. El juicio no destruye la misericordia. Desde ese día su vigilancia se volvió más atenta. No para impedir, sino para sostener. El tiempo humano comenzó a extenderse como una franja de trigo sometida a estaciones. Hubo hambre y abundancia, memoria y olvido. Y en medio de ese vaivén, una elección se singularizó como eje pedagógico. Un pueblo sería escuela, no por privilegio, sino por responsabilidad. El encargo cayó sobre una familia que aprendía a caminar con promesa. Crecieron las tiendas, crecieron las dunas, crecieron los relatos transmitidos al calor de la noche. La historia quiso ser mapa, y Miguel aprendió a ser sombra a la hora justa y relámpago en la hora justa. Hubo invasores que llegaron con ejercicios de fuerza y bocas colmadas de soberbia. Hubo reyes que midieron el mundo por número de lanzas. Hubo ciudades que aceptaron la mentira de su invulnerabilidad. Cuando la maquinaria imperial cerró el cerco sobre la ciudad que guardaba oraciones, la angustia se volvió atmósfera. Las murallas eran delgadas frente a la técnica del asedio. Miguel no contó enemigos, escuchó un gemido. Cuando el rey, humillado por la realidad, dejó de negociar con el miedo y elevó su voz no como orden, sino como súplica, la respuesta vino con la lógica de la fidelidad de Dios. La intervención no fue un espectáculo para alimentar orgullo, fue una cirugía. El campamento que parecía un diluvio de hierro despertó a una mañana sin aliento. El poder que se había presentado como montaña demostró ser humo. No siempre la defensa se presenta como viento que arranca tiendas. A veces se presenta como refrigerio en la boca del horno. 3 jóvenes, leales no por capricho sino por convicción, entraron en un fuego pensado para teatro de escarmiento. Adentro, la violencia se encontró con una ausencia de miedo que no supo cómo devorar. La llama ardió. No supo calcinar fidelidad. Salieron con la piel intacta y con el nombre de Dios más claro en los labios del tirano que en los suyos. La pedagogía de lo alto usa parrillas y usa brisas. No necesita aplausos, necesita testigos. Llegaron épocas en que el pueblo aprendió la geografía dura del exilio. La nostalgia se convirtió en un idioma entero. Las arpas colgadas en los sauces no callaron por cobardía.
callaron por duelo. Allí, donde el mapa te exige otra disciplina, la protección no se hizo espectáculo. Se hizo resistencia interior. Miguel, sin ruido, sopló en la ceniza para que no se apagara la brasa. Fue guía en encrucijadas sin señales, fue sostén para obstinados cansados, fue costura fina en un tejido social que la deportación había rasgado. De tanto en tanto, la historia volvió a nombrar umbrales que pedían un sí o un no sin adverbios. Entre ellos, uno de extrema delicadeza ocurrió lejos de ojos curiosos. No hubo auditorio. Hubo 2 presencias y una tumba escondida. Lo que allí se disputó no fue fetiche, fue memoria. La autoridad no se mide por la capacidad de tomar lo que no te han dado, sino por la obediencia que te impide hacerlo, aun cuando podrías. Satanás, experto en retóricas que convierten devoción en debilidad, exigió propiedad sobre lo que no le pertenece. Confundió el cuerpo con trofeo, el trofeo con poder y el poder con derecho. Miguel, lejos de la tentación de jugar en cancha opuesta, no declamó su currículum. Nombró la única fuerza que no confunde medios y fines. Rechazó, no con violencia, sino con humilde autoridad. La discusión no necesitó dialéctica. Bastó con recordar que la historia del liberador pertenece al autor de la libertad, Dios. Satanás retrocedió porque la obediencia, cuando se pronuncia desde el centro, desarma cualquier pretensión de dueño. La tumba quedó con su silencio intacto, y con ella el relato a salvo de manipulación. Las edades siguieron, y el tejido del mundo, lleno de cicatrices y bordados, avanzó hacia un día que no era un número, era un crisol. La tierra empezó a temblar en una medida distinta. No era el miedo a terremoto, era la percepción de que todas las decisiones menores estaban siendo convocadas a elegir su lado mayor. La oscuridad, cansada de insinuarse, se mostró sin maquillaje. La luz de Dios, que nunca necesitó levantar la voz, sostuvo la mirada sin parpadear. Miguel se plantó en la altura como quien conoce sus pasos no por práctica, sino por encomienda. No buscó ventaja, buscó claridad. La orden de Dios no fue un grito, fue una certeza que se instala en la médula y te vuelve simple. Liderar, en esa hora, no era mostrar valentía a fuerza de gestos, era recordar a todos de quién viene la fuerza. Satanás reunió lo suyo con disciplina feroz. Sus segundos, formados en obedecer a la ambición, alinearon argumentos y furores. Les prometieron coronas donde solo hay cadenas limpias. Les aseguraron libertades que consisten en romper la brújula. Les dibujaron horizontes sin mapa, atractivos como espejismos. Y a muchos, cansados de la lentitud del bien, les pareció suficiente. El campo no era campo, era el aire mismo. Y sin embargo, hubo un aquí y un allá. La primera embestida fue un intento de saturación. Como si la mentira supiera que su única oportunidad está en aturdir. Los que estaban firmes respondieron con una calma que no tiene antónimo. La calma no negó vigor, lo potenció. En la batalla, cada gesto de fidelidad se volvió faro para corazones humanos que, todavía en las calles, veían inclinarse la balanza en su interior. La humanidad, eje real de este conflicto, no fue espectadora. Fue arena y juez. Algunos, al ver el brillo de las ofertas, entregaron sus alas simbólicas a manos que no saben cuidar. Otros, recordando una promesa aprendida de niños, se aferraron a una luz que no siempre se ve, pero siempre responde. Miguel descendió hasta la franja donde los hombres deciden. No habló con adornos. Dijo que la mentira no sabe cumplir. Dijo que la desesperanza es un arma de alquiler que siempre se vuelve contra quien la contrata. Dijo que elegir no es romántico, es verdadero. La batalla no fue lineal. Hubo tramos en que la oscuridad pareció haber impuesto relato. Los titulares del miedo circulaban como moneda barata. Hubo tramos en que la fidelidad mostró su discreta potencia. Un gesto, una renuncia, una lágrima ofrecida bastaron para abrir boquetes en la muralla del engaño. Los ángeles peleaban, sí, pero el filo real estaba en la decisión de un niño que perdonaba.
de una mujer que no devolvía golpe, de un anciano que sostenía una promesa aparentemente vencida. En el centro, Satanás buscó a Miguel con el ímpetu de quien cree que la victoria consiste en humillar a su contrario. Lo encontró con la espada alzada, no por amenaza, sino por testimonio. Intentó nombrarle límites, intentó recordarle pérdidas, intentó tallar en su conciencia la idea de que la misericordia debilita. Miguel respondió con la memoria de la caída y de la promesa. Recordó que la cicatriz no es vergüenza, es fidelidad que atravesó el fuego. Recordó que el juicio no asfixia el amor, lo legitima. El choque fue limpio, no hubo palabras sobrantes. El filo hizo su tarea antigua y nueva. Separar no para excluir, sino para mostrar. Donde había mezcla, apareció el contorno. Donde había ruido, apareció una melodía básica que el corazón humano conoce desde siempre. Satanás, privado de su teatro, comprendió que sin público la mentira no sabe bailar. Retrocedió no por cansancio, sino por desenmascaramiento. Tras esa clarificación, el combate siguió, pero ya no era el mismo. El humo de la confusión se fue despejando y cada cual vio con más nitidez el costo de su elección. Los que se habían declarado autónomos entendieron, con dolor, que su independencia era un espejo sin respaldo. Los fieles entendieron, con humildad, que su fortaleza no era suya. Miguel alzó la vista y no celebró, agradeció. El agradecimiento, en hora de victoria, evita el orgullo y cierra puertas por donde la sombra quisiera volver a entrar. Cuando el estruendo bajó un tono, el mundo quedó con un silencio raro, como los segundos después de una tormenta. Los árboles goteaban todavía, y en ese goteo había memoria del viento. La humanidad, herida y hermosa, respiró. Comprendió que no hay neutralidad en los grandes asuntos. Se encontró con sus ruinas y con sus milagros. Tomó, con manos temblorosas, la tarea de reconstruir sin orgullo, de aprender a vigilar sin paranoia, de llamar bien a lo que es bueno sin vergüenza. Miguel, que había nacido para esa hora y para todas, no pidió descanso. La vigilancia no es tensión constante, es atención amorosa. Puso su espada en el sitio de siempre, no como el que guarda trofeo, sino como el que guarda instrumento. Miró a Dios y entendió una vez más que servir es la forma adulta del amar. Si alguna vez la sombra intentara otra vez vestirse de argumento, la respuesta no sería novedosa, sería la misma. Fidelidad, paciencia, claridad. Los días que siguieron fueron de reconstrucción interior y de trabajo humilde. La justicia, que algunos imaginan como una máquina instantánea, mostró su rostro verdadero. No es capricho ni venganza. Es equilibrio que devuelve a cada pieza su lugar en el gran reloj. Su modo es más lento que nuestros caprichos, pero más seguro que nuestras urgencias. En los talleres del alma, la justicia pule bordes, endereza ejes, suelda vínculos. Nada de eso se grita desde balcones. Todo se aprende en el trato diario con el bien. Miguel visitó sin ruido los lugares donde el miedo había dejado surcos. Bendijo con su sola presencia los hogares donde se había elegido decir la verdad aunque costara. Sostuvo con aliento invisible a los que trabajan de noche para que otros duerman en paz. Inspiró a quienes, habiendo probado orgullo, ahora prefieren ser menores para poder ser verdaderos. Sabía que ningún decreto borra de un plumazo lo que en el corazón necesita estación larga. Acompañó la estación sin impaciencia. En el horizonte, el pueblo que había sido escuela siguió siéndolo. No porque aprendiera todas sus lecciones sin titubeos, sino porque su historia, con idas y vueltas, seguía siendo el aula donde el mundo mira para comprender al amor persistente de Dios. Hubo nuevas amenazas y nuevas fidelidades. Hubo, siempre, una promesa sosteniendo el peso del día. Miguel, con la experiencia de tantos amaneceres, supo dónde dejar una brisa y dónde atraer una tormenta que limpia. De pronto, como ocurre cuando una campana tañe en medio de la ciudad, el aire recordó a todos que no solo se trata de sobrevivir, se trata de elegir bien y de proclamarlo con obras.
Ese día no tuvo nombre en calendarios, pero tuvo sabor de punto y aparte. Multitudes pequeñas, en sitios dispersos, comenzaron gestos minúsculos que pesaron más que declaraciones solemnes. Un perdón en un mercado, una restitución de lo robado sin cámaras, un abrazo que devuelve pertenencia a quien creía haberla perdido. La luz de Dios, en su estilo, volvió a ganar terreno sin ruido. Miguel se detuvo un momento a pensar el camino andado. Recordó el primer temblor que lo llevó a preguntar. Agradeció la paciencia del cielo que no apaga preguntas, sino que las vuelve antorchas. Recordó el orgullo de Satanás, que se volvió vértigo y caída. Recordó el filo que separa para sanar. Recordó el jardín y la mano de Eva que tomó antes de tiempo. Recordó el exilio que enseñó a cantar de nuevo. Recordó la tumba resguardada y la autoridad obediente. Recordó el crisol y la elección de corazones. En cada memoria encontró un aprendizaje distinto con una misma raíz. La fidelidad no es una emoción, es una forma de ser. Con esa certeza, habló hacia adentro de los que aún dudan. Dijo que la luz no humilla, que el bien no se impone como un peso muerto, que la obediencia no apaga la dignidad. Dijo que la libertad no es licor que promete olvido, es agua que limpia la mirada para ver la verdad y elegirla sin obligación. Dijo que la justicia no es venganza con traje nuevo, es la arquitectura del amor cuando el amor se vuelve público. La tarde de aquel día sin nombre se volvió dorada, no por romanticismo, sino por exactitud. Las cosas parecían estar más en su sitio. Los que perdieron pudieron llorar sin odio, los que ganaron pudieron callar sin soberbia, los que miraron desde lejos pudieron acercarse sin vergüenza. Y en ese clima, la invitación se hizo sencilla. Continuar. No abandonar el trabajo fino. No ceder a la tentación de los atajos. Seguir el pulso de la fidelidad que ha demostrado 1001 veces que vence sin humillar. Miguel volvió a su puesto con una sonrisa leve, de esas que no necesitan testigos. Supo que mañana habrá nuevas preguntas que no insultan, nuevas ofertas que confunden, nuevas decisiones que definen. Supo también que Dios sostiene, que su trono no se cansa, que la luz no envejece, y que, si le es dado volver a desenvainar, lo hará con la misma serenidad de quien no pelea por sí mismo, sino por la verdad que nos levanta humanos. Si esta historia te habló al corazón, acompáñanos con tu suscripción, comparte para que otros elijan la claridad y deja tu comentario. Que la bendición te guíe mientras sigues caminando hacia la verdad.